en estos momentos se están ocultando militares, miembros de los servicios de inteligencia y yihadistas. Inmigrantes deambulando sin rumbo. Hay mucho caos en Ceuta, muchas bandejas vacías. Se han agotado. Es que las mujeres se sienten amenazadas. Una al día, una media de una al día. La situación es esta. La situación ahora mismo es una situación que requiere, como mínimo, de un estado de sitio. Han detectado a yihadistas que habían sido retornados, que habían sido condenados y retornados a Marruecos y aceptados por Marruecos. Marruecos los tenía en libertad y han vuelto a entrar a España. Se han llegado a detectar a sujetos que trabajan para los servicios de inteligencia. Eso es muy grave, Sandra, es muy grave. ¿Por qué la clase política española no quiere reconocer a Marruecos como el adversario que es? Es que o aquí hay algo que desconocemos o es tonto. Y yo creo que el señor Feijóo tonto no es. En la alianza, Ceuta y Melilla están al margen. Estamos totalmente vendidos. Pero si esto sigue evolucionando así, tendremos una guerra con Marruecos. Fue el pueblo español el que expulsó a un invasor. No creo que haya muchos países del mundo que puedan tener eso en su historia, que además se sabe que no había nada detrás de ese movimiento. Era genuinamente el pueblo español expulsando al invasor cuando su clase política se había entregado completamente al enemigo. Hola a todos y bienvenidos. Hoy tenemos que volver a poner la mirada en Ceuta, escenario de una crisis humanitaria y urbana sin precedentes que ha sobrepasado cualquier capacidad de respuesta. Mientras el gobierno limita los expedientes pendientes entre 2.000 y 5.000 personas, el presidente ceutí, Juan Jesús Viva, denuncia que la cifra real en la calle alcanza hasta 11.000 inmigrantes deambulando sin rumbo. Más allá de los números, la estampa diaria es desgarradora. Playas convertidas en asentamientos improvisados, toneladas de basura acumulada y personas viviendo a la intemperie sin el más mínimo acceso a agua potable, techo o alimentos. Y esta situación no solo condena a los recién llegados a la indigencia absoluta, sino que ha alterado de forma dramática la vida de los ceutíes envueltos en un clima de insalubridad extrema y bajo el temor sanitario por la reaparición de brotes de enfermedades infecciosas que España no veía desde el siglo pasado. De hecho, sobre este tema tenemos una entrevista muy interesante que hicimos al presidente del Colegio de Médicos de Ceuta y que le dejamos por aquí arriba. Y para entender cómo hemos llegado hasta aquí, cuál es la situación actual y cuáles son las herramientas con las que contamos para atajar esta crisis, nos acompaña Rubén Pulido, experto en inmigración y columnista en diversos medios de comunicación, entre ellos el nuestro, el Epoch Times. Bienvenido, Rubén, y muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer de estar contigo. Rubén, ¿cuál es la situación real a pie de calle en Ceuta? ¿Y por qué hay esa diferencia tan grande entre los datos que da el Gobierno de España y las estimaciones que hace el Gobierno autonómico? Bueno, pues la situación, aunque se nos arrojen diversos argumentos que nada se parecen a la realidad es que en estos momentos hay caos, hay mucho caos en Ceuta, hay muchos problemas para gestionar lo que está ocurriendo allí, lo que está ocurriendo a nivel de seguridad, lo que está ocurriendo a nivel sanitario, lo que está ocurriendo para garantizar el mínimo de tranquilidad para la población ceutí. La situación es totalmente, como digo, valga la redundancia, caótica. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están allí desplegados tampoco pueden dar una respuesta efectiva, porque no hay unidades, no hay diversas unidades especializadas, es decir, hay unidades que pueden llevar a cabo acciones de fuerza, de contención de grupos, pero necesitamos unidades más especializadas sobre el terreno que valoren el grado de amenaza que supone la actual población que se encuentra en Ceuta. Hay problemas para abastecerse de alimentos. Hay según qué alimentos que se están agotando diariamente. Están viendo los ceutíes como hay carteles en grandes comercios, como franquicias que todos conocemos, donde se reduce de alguna forma el alimento que pueden tomar, la cantidad que pueden coger, y en algunas ocasiones, como llegues tarde a esos grandes establecimientos, pues te encontrarás con la sorpresa de que hay muchas bandejas vacías. Es decir, están teniendo problemas los ceutíes para alimentarse como se han venido alimentando siempre con total normalidad. Luego también hay un problema a la hora de adquirir ciertos productos para la autodefensa. Llevan ya días en los que los sprays
para defenderse, los sprays de defensa, estos gases de pimienta que desgraciadamente últimamente son muy comunes, pues hay un gran problema para conseguirlos, pero ya no solo en Ceuta, es que el problema se está trasladando a Algeciras. Hay una gran demanda de estos sprays. ¿Por qué? Porque se están produciendo agresiones sexuales diarias. Llevamos, ayer databan 15, pero son más de 15. Lo que pasa es que hay algunas agresiones sexuales que no están siendo denunciadas, porque si aquí hay problemas en algunas ocasiones para denunciar agresiones sexuales por temor a según qué consecuencias, imagínate ante este tipo de perfil. Las consecuencias Hablamos en son Ceuta, 15 agresiones sexuales ayer en Ceuta. no, en lo que llevamos Ah, lo que de llevamos. invasión. Sí. Se han dado una al día. O sea, ayer eran 15, una al día, una media de una al día. Pero insisto, han sido más, pero hay miedo a denunciar porque tienen temor a que existan algún tipo de consecuencias. Entonces, ante esa situación de agresiones sexuales prácticamente a diario, pues los sprays para la autodefensa se están agotando. Bueno, se están agotando, no, es que en Ceuta se han agotado. De hecho, yo estoy viendo, incluso estoy valorando la posibilidad de poder llevar sprays allí, ¿no? Porque es que las mujeres se sienten amenazadas. No solo las jóvenes marroquíes que hay allí, que son las que más amenazadas se están sintiendo, porque obviamente son las que más temor muestran a la hora de denunciar, sino que también hay mujeres que tienen miedo, que me lo han trasladado a mí, que están asustadas, que no saben qué hacer. A mí me dicen como si yo pudiese solucionarlo todo. Ojalá pudiese, ¿no? ¿Qué pueden hacer? Bueno, yo le doy algunos consejos, pero sobre todo tienen que tener un dispositivo con el cual se puedan defender. Si quieren salir a pasear el perro, si quieren salir a comprar, esa es así de triste la situación. Luego se están dando otras situaciones, intento de ocupación, intento de robos en domicilios, robos que llegan a su ejecución en muchos momentos. Y claro, cuando se produce una tentativa de robo con fuerza en uno de estos domicilios, los moradores llaman a la Policía Nacional. ¿Pero qué ocurre? Que es que la Policía Nacional está en la playa del Trampolín, es que la Policía Nacional está en la puerta de la jefatura, es que la Policía Nacional está en el Tarajal, es que la Policía Nacional, al final, cuando acude al domicilio, ya el propietario ha tenido que tomar acciones por sí mismo. O ha tenido que tomar acciones por sí mismo o ha sufrido un robo. ¿Tiene la culpa la Policía Nacional? No, en absoluto. La culpa la tiene el gobierno porque no envía efectivo suficiente para que no se den estas situaciones. Entonces se llama al 091 por según qué circunstancias. Se puede dar también el caso de una agresión sexual, que una de ellas la tuvieron que solucionar los GRS de la Guardia Civil por este motivo, y la Policía Nacional se encuentra con que no tiene efectivos suficientes para garantizar la seguridad ciudadana. Puede garantizar sostener a toda esa masa o embolsar a toda esa y tenerla controlada? Pues casi. Pero la seguridad ciudadana se está abandonando para atender a otro asunto que obviamente también atiende a la seguridad ciudadana, pero es que la mayoría de las acciones policiales en estos momentos se están limitando a controlar esa gran masa de población para que no haya conatos de violencia, para que no haya ningún tipo de delito a nivel grupal. Entonces la situación es esta, la situación ahora mismo es una situación que requiere como mínimo eh, de un estado de sitio, tal como está contemplada en estos momentos, porque es que hay que ponerle una solución. Esa gente no puede permanecer allí, no puede seguir allí deambulando, no puede seguir allí tampoco de forma permanente. Es que estamos hablando de que, como dice el presidente autonómico, del 10% más o menos de todos los que entraron se han quedado allí. Y ese 10% representa más de un 10% de la propia población ceutí. Y ese 10% no presenta un comportamiento como presenta cualquier ciudadano, ¿no? Porque si acuden un 10% de la población o más de un 10% de la población ceutí a trabajar o a otro tipo de cuestiones o a un evento deportivo, la ciudad, como eso es temporal, lo puede soportar, ¿no? Pero es que este perfil no, porque es un perfil que primero la inmensa mayoría no saben el idioma y la inmensa mayoría no se saben comportar. Entonces, es muy complicado, es muy complejo. Es que esas personas no pueden seguir allí. Y luego, la serie de amenazas que puede conllevar que ciertos perfiles sigan permaneciendo sobre territorio ceutí sin ser privados y sin ser identificados. Que estamos hablando ya de cuestiones que atañen directamente a nuestra seguridad nacional. Eh, y Rubén, ¿cuáles son los mecanismos y las herramientas administrativas de las que dispone el gobierno para poder controlar esta situación? Es decir, para poder tramitar
los expedientes de expulsión, si ese es el caso, de esas 10.000 personas, 10, 11.000 personas? ¿De qué herramientas dispone el Estado? Mira, allí hay un gran número de población subsahariana y marroquí, ¿no? Entonces, tal cual están ahora las relaciones con Marruecos, la expulsión directa, la expulsión inminente, se hace compleja. Con Sudán también, y con todos esos países que de origen, ¿no? De esa gran masa de población subsahariana. ¿Esto significa que no podamos hacerlo? No, en absoluto. Esto no significa eso. Aquí, cuando hay un aluvión de inmigración como el que hubo en 2020 en Canarias o como el que hubo en Canarias en los años posteriores, aquí el gobierno, por Real Decreto o por decretos y contratos de emergencia, aquí habilita cuartelamientos para la acogida, habilita cuartelamientos, habilita hoteles, habilita todo tipo de instalaciones para la acogida, para la gestión, que no para la solución, porque al final la acogida es lo que está creando el gran efecto llamada, esta acogida sin fin y estas pensiones completas. Entonces, tenemos en la ley de extranjería unas instalaciones, una logística adecuada a este tipo de cuestiones, que se llaman centros de internamiento para extranjeros. Los centros para gestionar la inmigración los hay de muchos tipos. Están los CATES, Centros de Atención Temporal para Extranjeros, que son establecimientos donde se tratan de identificar y donde se hacen entrevistas policiales a la inmigración. Es decir, hablamos de un primer cribado porque no pueden estar en esos centros más de 72 horas. Luego tenemos los centros de estancia temporal para inmigrantes, CETI, como el que hay en Ceuta, que ahí la estancia ya se puede prolongar hasta meses, ¿no? Ahí se valora la situación de solicitantes de asilo y protección internacional, no inmigración ordinaria. Y luego están los CIES, Centros de Internamiento para Extranjeros. En los CIES termina todo aquel que han entrado ilegalmente y no tienen ni derecho a protección internacional ni derecho a asilo o su situación requiere de una valoración adicional. Es decir, llega indocumentado o llega con una documentación no lícita o nos aportan un documento a través de una pantalla de teléfono móvil, que ocurre en la inmensa mayoría de los casos, y eso no es suficiente para tú saber si el sujeto es quien dice ser, si el sujeto viene de donde dice venir y que tiene las intenciones que dice tener. Entonces tenemos esos centros de internamiento para extranjeros que se han utilizado ordinariamente para internar la inmigración ilegal hace décadas. Cuando se pusieron en funcionamiento funcionaban estupendamente. Ahí la ley nos da la oportunidad de internarlos en orden cerrado, que esto es muy importante para valorar cierto tipo de amenazas, porque la acogida permite una entrada y salida diaria y luego se pierden. En orden cerrado, tutelados, por decirlo de alguna forma, tutelados, controlados, vigilados por agentes de la Policía Nacional, y estos agentes de la Policía Nacional pues tienen una capacidad para valorar cierto tipo de amenazas, para saber si el individuo supone un riesgo para nuestra seguridad o no lo supone. Pero aparte, ahí tenemos una ventana de 60 días de internamiento, actualmente hasta 60 días de internamiento, y en 60 días la Policía Nacional no solo tiene esa capacidad y esa ventana para valorar si puede suponer un peligro ese sujeto en sí, sino que esto te permite articular relaciones exteriores con el país, el supuesto país de origen de este inmigrante, para de alguna forma llegar a un acuerdo y enviarlo de vuelta. Entonces, tenemos ahora una situación compleja. Tenemos unos CIES que no tienen en la actualidad 10.000 plazas. Eso es así. Pero sí que hay un gran número de capacidad. Yo creo que la capacidad está en estos momentos en torno a las 1.000 y pico plazas. Pero claro, esos son los CIES que tenemos ahora, que de hecho hay uno frente a Ceuta, en Algeciras, que está al 10% de su ocupación porque no se utilizan. Entonces, en esos CIES que están ahora, podemos internar a aquellos que requieran un internamiento urgente. Por eso digo que es esencial, y he dicho en muchas entrevistas, es esencial que a Ceuta vayan unidades especializadas que hagan un cribado de esa población y que valoren qué tipo de sujetos pueden suponer una amenaza para nuestra seguridad nacional. Eso, las unidades especializadas, información, inteligencia, hay muchas unidades especializadas del Ejército, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, que pueden valorar ese tipo de cuestiones, ¿no? Y aquellos que requieran un internamiento urgente deben de ser enviados a esos centros de internamiento para extranjeros, porque día que pasa allí, día que pueden ejecutar cualquier tipo de plan que quieran ejecutar, y pueden suponer a medio plazo
una seria amenaza. Una seria amenaza de obtención de información en acciones de inteligencia, una amenaza de preparación de un atentado de índole yihadista o una amenaza por el establecimiento de cualquier tipo de red criminal para seguir organizando este tipo de eventos de movilización masiva contra nuestro país y porque también puede estar vigilando a nuestras propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo que están haciendo, lo que no están haciendo, cómo actúan, cómo no actúan. Entonces, la situación ahora urgente, es que es urgente, lo que pasa es que no somos conscientes de ello, es urgente hacer ese cribado, es urgente internar a ese tipo de perfiles, es urgente que esos perfiles sean vigilados, controlados y evaluados. Y ahí no se le está haciendo ningún daño a nadie, porque es que el mayor problema que tenemos ahora es que esos CIEs están a bajo rendimiento porque las organizaciones humanitarias dicen que en esos CIEs es lo más parecido a una prisión y que se incumplen los derechos humanos. No, es un centro avalado por nuestras normas de extranjería, es así, y es un centro que nos permite valorar amenazas y que nos permite la expulsión de estos individuos, que nos permite establecer ciertas acciones de control, y ya está, y no se han cumplido en un centro, pero claro, los derechos humanos, pero claro, estas organizaciones humanitarias ahora suplen ese internamiento por una acogida y claro, ¿ellos qué van a decir? Ellos están encantados porque por cada plaza de acogida perciben una cantidad económica. Pero se está pasando de controlar a indocumentados, porque es que es importante señalarlo, porque este es el mayor problema de seguridad que tenemos. Estamos pasando de un control de indocumentados que se hacía hace años en centros de internamiento para extranjeros por Policía Nacional y unidades especializadas, estamos pasando de eso a un control por voluntarios de una organización humanitaria, que en ningún momento tienen esa capacidad de valorar ciertas amenazas. Y si encuentran una amenaza, la van a ocultar. Entonces he dicho que en la actualidad tenemos una capacidad de internamiento en CIE de 1000 y pico, creo que era la última capacidad que se arrojó, pero por decreto, igual que se acondicionan acuartelamientos para acogida, igual que se acondicionan ciertas instalaciones públicas para acogida, por un decreto, a través de un decreto, que el gobierno sabe hacerlo escandalosamente bien, a través de un decreto se pueden habilitar ciertas instalaciones como centros de internamiento para extranjeros de forma provisional. Eso se puede hacer. Y a través también de un decreto podemos pasar de un internamiento, de una ventana de 60 días, como he dicho, que es lo que está contemplado actualmente en normas de extranjería, a un periodo que duplique esa estancia máxima, a 120 días. Se puede hacer. ¿Por qué? Porque la normativa ya la tenemos, porque los CIE ya lo tenemos, porque ya solo falta ampliar esa normativa. Y eso se puede hacer con carácter de urgencia por necesidades específicas como la actual. Y eso es que es necesario que deba hacerse. Y por otro lado, el gran mensaje disuasorio que envía ese tipo de aplicación de nuestras normas de extranjería. Insisto, normas de extranjería que antes se incumplían, pero antes éramos buenos y ahora somos malos si las cumplimos, ¿no? Y entonces, sí, Sí, perdón, y entiendo por tus palabras que eso ahora mismo no se está haciendo de ninguna de las maneras, es decir, no se está verificando a esas personas que han venido y no se está haciendo ese control para saber exactamente quiénes son, si suponen una amenaza, porque sí que es verdad que hemos oído que se han detectado entre la bolsa de personas que han dado a yihadistas que habían sido entregados por las autoridades españolas a Marruecos, se han encontrado entre esas personas. ¿Qué nivel de control hay ahora mismo? ¿Qué nivel de identificación de esos perfiles se está efectuando ahora y con qué efectivos? mira, pues ahí se está haciendo afortunadamente una mínima valoración, pero mínima, deficiente, porque es que no se están enviando recursos, porque claro, si el gobierno ahora envía los servicios de inteligencia, los servicios de información, los envía a Ceuta, o ¿qué pasa? ¿No? Estamos ante una amenaza para nuestra seguridad. ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Por qué están, aparte de la ofensa que puede suponer para Marruecos, y no digo ofensa porque yo lo tome como tal, sino porque el gobierno lo percibe así, porque está supeditado a la acción de ellos de forma constante. Entonces, el gobierno puede entender que si envía este tipo de recursos está ofendiendo a Marruecos. Eso por un lado. Y el gobierno puede entender que si envía este tipo de recursos, envía este tipo de unidades, pues de alguna forma la población se puede hacer eco de ello y en todas las portadas pues veremos en los próximos días lo que es real, que hay una gran amenaza para nuestra seguridad nacional en Ceuta y que por eso se están enviando a esas unidades especializadas. Entonces, el gobierno no quiere estas portadas y los agentes que se están enviando son mínimos. Pero los agentes mínimos que se están enviando ya han detectado, pues según qué cuestiones.
Han detectado a yihadistas que habían sido retornados, que habían sido condenados y retornados a Marruecos y aceptados por Marruecos. Marruecos los tenía en libertad. Los tenía en libertad y han vuelto a entrar a España. Esa es la colaboración de Marruecos en materia antiterrorista, porque si esa es la colaboración en materia antiterrorista de Marruecos, pues mejor que no busquemos otro tipo de acciones, ¿no? Porque así ya estamos viendo que entran, salen. Luego, al margen de esos terroristas, porque obviamente es en una situación así, es un vector de infiltración de este tipo, de tipo terrorista, también es un vector de infiltración para unidades militares, unidades de servicios de inteligencia y todo tipo de unidades que giran en torno al régimen que le dan información de forma constante. A mí me dicen fuentes de información que ya se han llegado a detectar a sujetos que trabajan para los servicios de inteligencia marroquíes. Y esto ya es muy serio. Y se han detectado porque estos sujetos que se han detectado no estaban todavía muy cuajados en cuanto a acciones de inteligencia y obviamente iban bien vestidos, con una bolsa de una compra recién hecha, en un piso que habían habilitado para la ocasión. Es decir, que habían sido un poco torpes y porque habían sido un poco torpes, pues han sido detectados. Pero estamos hablando ya de sujetos ligados a los servicios de inteligencia marroquíes. ¿Y qué hacen allí este tipo de sujetos? ¿Qué tipo de información están reuniendo? ¿O qué tipo de acciones se están planificando? Eso es muy grave, Sandra, es muy grave, porque no sabemos qué tipo de acciones están desarrollando. Y como el despliegue de estas unidades especializadas es deficiente en un entorno de más de 10.000, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿No? Porque si se han detectado, eran tres, eran uno el principal informador de los servicios de inteligencia y eran dos que le acompañan. Entre una población de 10.000, son solo tres seguro que no hay. Allí sobre el terreno, en mi opinión y bajo mi experiencia, allí sobre el terreno, en estos momentos se están ocultando militares, miembros de los servicios de inteligencia y yihadistas. Y esas tres patas exigen esa respuesta inmediata y todas las acciones que he detallado con anterioridad. Porque ahora quizás no ocurra nada. Ahora no va a ocurrir nada, de hecho. Pero a futuro podemos tener muchos problemas. Podemos tener problemas de que haya una fuga de información hacia Marruecos que sea importante para Marruecos y que le permita anticiparse a cualquier tipo de acción preventiva de España o detonar cualquier tipo de acción hostil contra España. Y podemos sufrir cualquier tipo de atentado yihadista o cualquier tipo de ejecución de una red criminal que siga favoreciendo eventos de estas características. Porque si ya en una situación ordinaria, como la que venimos sufriendo desde hace años, ya se nos han colado aquí los servicios de inteligencia, se nos han colado aquí militares, se nos han colado aquí yihadistas, se nos han colado aquí redes criminales que establecen su sede en España, pues imagínate ante un entorno de estas características. Es que atiende a todo tipo de lógica. Lo que no atiende a todo tipo de lógica es que no se ataje esta situación cuanto antes. Entonces, insisto, hay que hacer ese cribado, hay que hacer esa identificación masiva y hay que sacar de las calles de Ceuta a cuanta más población posible, mejor. Es urgente porque la gente no puede vivir allí. ¿Y por qué crees que no se está haciendo? ¿Por qué el gobierno no está dando pasos firmes en esa dirección? Por eso, por lo que he dicho antes, por no admitir la magnitud del problema. No solo por no admitir la magnitud del problema, de la cual el gobierno creo que es plenamente consciente, igual que era consciente de que esto iba a ocurrir, porque tenemos unos servicios de inteligencia y de información que son de los mejores del mundo. Entonces el gobierno es plenamente consciente, pero claro, la admisión pública de esa problemática te sitúa ante la población en una situación compleja, es decir, en una situación compleja a la hora de pagar un rédito político serio, porque ya le estás diciendo a tus ciudadanos que aquí nos han entrado yihadistas, nos han entrado gente de los servicios de inteligencia, nos han entrado militares y que ya no es todo lo que dicen algunas televisiones generalistas, no son gente que huyen de la guerra, que sí, que habrá alguna gente que huye de una situación compleja, pero que eso, porque ocurra eso, no podemos dejar de ver esto otro,
porque esto otro es al final lo que nos va a condenar a futuro en materia de seguridad nacional y lo que nos va a condenar a futuro a través de múltiples derivas criminológicas que se van a dar en nuestro país, porque es que la masa de población, insisto, estamos hablando de más de 10.000. Entonces, básicamente es eso. El gobierno, mira, al igual que ocurrió a principios de año, que por eso pude prever yo que esto podría suceder, a principios de año se dieron múltiples tentativas de asalto, que se quedaban en tentativas porque no se quería hacer de forma seria. Lo único que se quería conseguir es evaluar la capacidad de respuesta de España y ver cómo España respondía ante diferentes tentativas y en diferentes lugares. Eso ha venido ocurriendo durante los primeros 4 o 5 meses del año. De hecho, si nos vamos a los propios balances del Ministerio del Interior, la cuestión se admite. ¿Por qué? Porque la inmigración en el primer trimestre, por ejemplo, se multiplicó por 4 con respecto al año anterior. Y nadie era consciente de que estaban entrando todos los días decenas de inmigrantes ilegales a Ceuta. El CEPI llegó a su ocupación máxima. Se enviaron embarcaciones a Algeciras. Yo pude dar cuenta de ellos. Esa situación se estaba dando. Y esa situación se estaba dando porque había una bolsa de inmigración controlada por Marruecos en un área concreta que le era útil para valorar múltiples cuestiones. Pero claro, si el gobierno en ese momento enviaba recursos policiales como se venía demandando por parte de sindicatos y de los propios agentes, si enviaba recursos policiales, si enviaba GRS, si enviaba más Guardia Civil, si enviaba más Policía Nacional, estaba admitiendo que el gobierno quizás había ocasionado con su regularización y con toda esta serie de medidas administrativas, había ocasionado un efecto llamada y Ceuta se encontraba en estos momentos en peligro fruto de ese efecto llamada. Entonces, al final, el gobierno evita reaccionar ante según qué amenazas para no admitir públicamente ese tipo de amenazas, para no alertar, porque para mí no es alertar, para mí es informar, para no informar a la población de la situación en la que estamos y para que la población obviamente no castigue en ningún momento la gestión del actual gobierno. Pero se están dando muchas situaciones graves de las cuales no se informa por esto, porque no se admite por el propio gobierno y porque no se toman acciones. Y esto ha ocurrido porque no se han tomado acciones de forma previa. De todas formas, yo reconozco que para mí hay en el aire como una especie de idea, o por lo menos yo la percibo así, de que desde el poder en general en España, desde la clase política de España, no se quiere molestar a Marruecos. Es decir, no se quiere reconocer a Marruecos como el adversario peligroso que está demostrando que puede llegar a ser. Entonces, Feijóo recientemente ha dicho que su primera visita internacional a un país después de ser presidente sería a Marruecos. Eh, entonces, yo me pregunto, ¿de dónde viene esa postura tan suave, tan comprensiva con un país que está demostrando recientemente el ex primer ministro de Lotmani dijo que Ceuta y Melilla son plazas ocupadas y que ellos las van a recuperar? Es decir, y dijo y aclaró que además esa era la posición del gobierno de Rabat, es decir, Marruecos. ¿Por qué no se quiere reconocer desde la clase política española? Y no me voy a limitar solamente al gobierno, lo amplío a toda la clase política. ¿Por qué la clase política española no quiere reconocer a Marruecos como el adversario que es? Mira, como he dicho yo anteriormente, ahora habrá servicios de inteligencia que se estarán sirviendo de este episodio para llegar a nuestro país. Sobre todo ya no a agentes en sí, sino grandes colaboradores de los servicios de inteligencia. Pero es que los servicios de inteligencia marroquíes orbitan sobre nuestro país de forma constante, pero ya no solo por vía terrestre, sino también por vía aérea. No controlamos nuestro espacio aéreo y se producen muchos vuelos extraños en territorio español. Vuelos de aeronaves que pueden tener cualquier tipo de captador de señales o de lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que ante el escenario este que te estoy relatando, ¿no? De permanencia constante de servicios de inteligencia en nuestro país, yo creo que el régimen alawí tiene mucha información, pero no solo tiene información de este gobierno, que la información que puede tener de este gobierno tiene que ser de un alcance considerable para que estemos sufriendo los episodios que estamos sufriendo, pero yo creo que el régimen alawí también tiene información de
otros partidos políticos y de otros líderes políticos, igual que tiene también información de grandes empresarios. Porque Marruecos te pone unas condiciones para irte a Marruecos muy buenas si eres un empresario. Tienes una exención de impuestos, tienes unas facilidades, y si instalas tu empresa en el Sáhara, ya ni te digo. Pero claro, mientras tú estás allí instalado, ¿qué están haciendo los servicios secretos de Marruecos? ¿Qué están haciendo los servicios de inteligencia? Están obteniendo información de forma constante. Si es que esa obtención de información para Marruecos es el mayor útil que está teniendo en estos momentos dentro de esa ejecución de su agenda expansionista, porque con esa información está de forma constante extorsionando a según qué personas y según qué líderes para que se permitan ciertos escenarios en España. Entonces yo creo que es eso, que no hay solo información del gobierno en manos del régimen alawí, sino que también hay información de la oposición en manos del régimen alawí. Porque es que si no, no se entiende, Sandra, no se entiende, porque sabemos que estamos ante un país hostil, no, lo siguiente, porque ya se están detonando una serie de cuestiones porque es que lo de Ceuta, insisto, es que no somos conscientes de la gravedad que tiene, que encierra ese episodio. Entonces, que un líder de la oposición, ante este tipo de actuaciones, ante lo que ocurrió en Canarias en 2020, que gran parte de la inmigración vino de allí, entre lo que ocurrió en Ceuta en el 2021, que ya sabemos todo lo que ocurrió el 17 y 18 de mayo, entre lo que ocurrió en Melilla en el año 2022 y lo que está ocurriendo ahora, que un líder de la oposición no tome en consideración a Marruecos como un país que ha detonado una amenaza o una guerra híbrida contra nosotros, es que apaga y vámonos. Es que o aquí hay algo que desconocemos o es tonto. Y yo creo que el señor Feijóo tonto no es. Yo creo que tonto no es. Yo creo que atiende más bien a otro tipo de cuestiones, y yo apuntaría hacia esa tesis en la cual pues el régimen alawí no solo tiene información valiosa del gobierno, sino que también tiene información valiosa de la oposición, y por eso en muchas ocasiones también, y esto hay que verlo, y esto me lo han dicho a mí expertos en lenguaje, hay que ver cuando hablan de Marruecos como a todos les titubea la voz, como todos se tocan la cara, como evitan mirar al entrevistador. Eso al final es un indicio de que hay una incomodidad, y hay una incomodidad y estás diciendo algo que no quieres decir, pero lo estás diciendo porque ¿qué está ocurriendo? ¿No? Pues yo creo que los españoles tenemos derecho a saber lo que está ocurriendo. Y yo creo que la tesis que te pongo encima de la mesa, yo creo que es la más lógica. De hecho, hay grandes investigadores en España, Ignacio Zembrero, por ejemplo, que ha documentado muy bien el caso Pegasus, y hay también investigadores internacionales que han documentado también muy bien el caso Pegasus, y el caso Pegasus no es una teoría de la conspiración, sino que el caso Pegasus es algo real. Pero claro, antes del caso Pegasus, antes de la detonación de esa acción de espionaje contra el gobierno actual, ¿cuántas detonaciones de acciones de espionaje ha habido en España? Eso es lo que tenemos que saber. Y por eso quizás cuando ocurre todo lo que ocurre en el 2021, cuando el gobierno admite que ha sido sometido a espionaje por parte de Marruecos, por eso quizás no se imperó por, por dar forma a una comisión de investigación parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Porque aquí las comisiones de investigaciones, aquí las abrimos que da gusto, porque obviamente dan dietas, dan rédito político. También hay una investigación, pero sin ningún tipo de coste judicial, hay que decirlo. Pero aquí, igual que he dicho antes, aquí para un centro de acogida vamos rápido. Pues aquí para una comisión de investigación igual. ¿Por qué el Partido Popular y por qué toda la clase política en general, por qué no abogaron por una comisión de investigación parlamentaria en la que se interrogue al presidente, en la que se interrogue a González Laya, en la que se interrogue a Ábalos, en la que a todos los que admitieron que habían sido víctimas de una acción de espionaje por parte de Marruecos? No se ha hecho nada. ¿Por qué no se ha hecho nada? Pues bueno, otra muestra más de que algo ocurre. Y para mí lo que ocurre es eso. Para mí lo que ocurre es que los servicios de inteligencia marroquíes están aquí de forma permanente y constante, y obtienen información de forma permanente y constante. Hay otro asunto también muy relevante, y es que desde hace ya varios años hay una colaboración policial entre la Gendarmería de Marruecos y la Guardia Civil, de manera que hay incluso patrullas conjuntas en España donde hay agentes de la Gendarmería
patrullando junto con la Guardia Civil, supuestamente para detectar vectores de narcotráfico y de inmigración ilegal. Y teóricamente es recíproco, es decir, también la Guardia Civil va allí. Yo me pregunto, ¿no sería más lógico, desde la más absoluta ignorancia de cómo funciona la policía y la gendarmería, no sería más lógico que esas patrullas estuvieran en Marruecos, que es de donde parte tanto el narcotráfico como la inmigración, en lugar de estar en España? Totalmente, Sandra, pero es que lo que te he dicho antes es que ya en esa investigación periodística sobre el Pegasus, esa investigación de la cual ha dado cuenta recientemente Ignacio Zembrero, se ha llegado a saber que los agentes marroquíes estaban investigando a la Guardia Civil. Entonces, es que, claro, estas cosas pasan por encima de la actualidad, no las vas a ver en televisión española, no las vas a ver en grandes medios de comunicación y la gente al final no termina tomando conciencia de la situación. Pero la situación es esta, ¿no? De que ya Marruecos ha estado espiando a los agentes de la Guardia Civil y totalmente lógico lo que dices, es que las acciones se deben de hacer en donde está el origen del problema, no dónde está el destino del problema. El problema hay que atajarlo. El problema no tiene que salir de allí. Y si no sale de allí, pues obviamente no tenemos que investigarlo aquí. Eso para empezar. Pero luego también el gobierno tiene la capacidad de crear ciertas unidades especializadas para afrontar según qué tendencias criminales que antes no se daban. Eso es importante también. Pero no, en lugar de coger y poner en funcionamiento esas nuevas unidades, no, lo que hace es eliminarlas, como ocurrió con la unidad de la Guardia Civil que hacía frente al narcotráfico en el Estrecho. Entonces, Tan confuso. claro, la respuesta lógica es esa. La respuesta lógica es que ese país de alguna forma controle o hacerle ver de alguna forma que tiene que controlar el problema allí. Que nada de controlar el problema aquí, tiene que controlarlo allí. ¿Por qué? Porque eres Marruecos. Si fuese otro país, igual las cosas serían diferentes, pero eres Marruecos y tienes un pasado y estás actuando de una forma concreta con nuestro país. Entonces el problema lo tienes que controlar tú. Y luego aquí, en el destino del problema, insisto, si se dan según qué tendencias nuevas, desconocidas, que no pueden afrontar las unidades actuales, pues habrá que poner en funcionamiento nuevas unidades especializadas, con una formación especializada, que hay grandes formadores a nivel mundial para afrontar según qué tendencia. Entonces, esa es la respuesta que se debería dar a un problema de estas características. Incluso al problema de la inmigración, hasta que se logre contener esta inmigración masiva y descontrolada. Esto requiere de unidades especializadas, pero claro, si ponemos en funcionamiento unidades especializadas, que ya las hay, que está la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la UCRIF, que sí, pero no es suficiente. Tiene que haber unidades que actúen sobre el terreno y con capacidades de actuación. Pero claro, si ponemos en funcionamiento eso, ojo, que igual nos vamos a parecer a Donald Trump, ¿no? Igual va a haber detenciones aleatorias. Es que nadie quería llegar hasta aquí, pero hemos llegado hasta aquí. Y si no queremos llegar hasta aquí multiplicado por 20, pues habrá que actuar ya. Porque si no actuamos ya, insisto, cuando un problema se te enquista, al final termina muy mal. Y este problema se nos está enquistando. Se nos está enquistando hasta tal punto que lo están utilizando como arma contra nosotros, que Marruecos lo está utilizando como arma, que no es inmigración, pero son episodios de inmigración utilizados como arma. Es movilización de personas entrando ilegalmente en un territorio por la fuerza. Y eso está siendo utilizado de forma constante por Marruecos. Entonces, todo esto requiere, insisto, de actuaciones no ordinarias, sino de actuaciones especializadas, de agentes especializados, de unidades especializadas y de educación para un país como Marruecos. El gobierno está obligado en estos momentos a actuar consecuentemente ante lo que ha ocurrido. Está obligado a relacionarse con Marruecos a nivel diplomático y de relaciones exteriores de otra forma. Tiene que hacerle entender muchas cosas y tenemos herramientas para hacerle entender muchas cosas. Como te decía antes, aumentar ese internamiento de marroquíes hasta 120 días en centros de internamiento para extranjeros, estás enviando un mensaje. Pero no solo estás enviando un mensaje a Marruecos que le estás diciendo, mira, tu población va a pasar aquí un centenar de días, sino que a ver qué ocurre cuando esos familiares, cuando esos amigos,
cuando toda esa gente que tiene relación con esos internados, a ver qué ocurre cuando esa gente empieza a percibir que eso es una medida de determinación política o es una medida que se tenía que haber tomado y que se está tomando ahora, pero que ellos obviamente no van a afrontar de buena gana. Entonces tenemos que cambiar un poco no solo el comportamiento político frente a Marruecos, sino que tenemos que triangular nuevas relaciones geopolíticas en el Magreb. Hay países que nos están ayudando desde hace tiempo y, sin embargo, no nos están pidiendo cheques al portador por, por esta cuestión concreta. Y tú que has mencionado a Donald Trump, desde el principio de esta crisis, desde el día siguiente, hay rumores por todas las redes sociales, incluso hay muchos analistas políticos que señalan que tanto Israel como Estados Unidos estaban detrás de lo que el mismo presidente de Ceuta ha calificado como una invasión. No son mis palabras, son las suyas. ¿Tú qué piensas de eso? Hombre, yo creo que Estados Unidos tiene unos intereses territoriales que son compartidos con Marruecos. Ya en muchas ocasiones eh, hemos asistido a cómo se quieren instalar, cómo se quieren poner en funcionamiento allí según qué unidades militares estadounidenses. Ya hemos visto cómo se llevan a cabo muchas maniobras conjuntas, cómo fragatas de Estados Unidos han estado por esa fachada atlántica haciendo también maniobras conjuntas. Hay intereses compartidos a nivel territorial. Es que el Sáhara es muy grande, Sandra, y ahí hay muchas cosas, hay mucho territorio y hay muchas oportunidades. Y si obviamente Estados Unidos, si aliándose con Marruecos, va a salir beneficiado de todo esa sed expansionista del régimen alauí, pues va a apoyar a Marruecos. Y obviamente, si Israel también va a salir beneficiado, pues si a Marruecos le hace falta un software concreto para espiar al gobierno o para obtener información del aparato político español, pues Israel va a vender ese software al régimen alauí. Y políticos israelíes obviamente van a hacer guiños hacia la descolonización de Ceuta, de Melilla, hacia la marroquina, hacia la consolidar esa ocupación de Marruecos sobre el Sáhara. Es obvio, hay intereses compartidos. Por eso digo que ante una situación así, estamos obligados a encontrar contrapesos geopolíticos, contrapesos diplomáticos para parar esto. Porque es que si no lo paramos, van a ser Ceuta, Melilla, el Sáhara, luego Canarias y luego qué. Porque es que Canarias también está siendo fuertemente castigada por la inmigración ilegal desde hace ya un lustro y aquí nos creemos que todo parte desde el Sahel. No, todo no. Los inmigrantes parten desde el Sahel, pero las embarcaciones no parten desde el Sahel. Las embarcaciones, la inmensa mayoría de embarcaciones, incluidos cayucos, parten de zonas controladas teóricamente por el régimen alauí. Toda la fachada atlántica del litoral del Sáhara, ahí la Real Marina marroquí ha tenido presencia cuando ha querido. Y si no la tiene cuando se producen movimientos masivos de inmigración hacia el archipiélago canario, es porque no quiere, es porque está haciendo la vista gorda. Entonces, obviamente, ante un escenario así, es que lo lógico de cualquier país decente hubiese sido la búsqueda de nuevas alianzas. Pero por diversas cuestiones que hemos afrontado con anterioridad, pues igual hay miedo y temor a tejer esas alianzas, porque también hemos visto cuando el gobierno ha tenido ciertos guiños con Argelia, las cosas que se han venido sucediendo en España. Pero nosotros lo que tenemos que hacer primero es contener esta hemorragia, porque si no la contenemos ya, vamos a lamentar episodios peores y una vez taponemos o medio taponemos, estamos obligados a buscar nuevos socios en el Magreb y nuevos, no solo en el Magreb, sino en todo el mundo. Socios que obviamente tengan, entiendan, mejor dicho, entiendan que Marruecos se está comportando de una forma hostil contra España y que pueden apoyarle a cambio, obviamente, de otro tipo de cuestiones. La reciprocidad diplomática en relaciones exteriores es esencial, ¿no? Esa reciprocidad diplomática que nos piden estados como Argelia y que no tenemos con ellos, ¿no? Claro, porque si nosotros, por ejemplo, si España sufre una marcha verde 2.0, como se está hablando mucho estos días, de que tengamos otra oleada de inmigrantes llegando a Ceuta o a Melilla,
desarmados, civiles, y ocupan la ciudad, ¿nos va a defender Estados Unidos y la OTAN? No, no, porque mira, para empezar, Ceuta y Melilla no está bajo el paraguas de la OTAN. Eso la gente también lo desconoce. En la alianza, Ceuta y Melilla están al margen. ¿Y por qué? Entonces, pues, se decidió así. Cuando se estableció la alianza, se decidió así y seguramente se decidió así por este tipo de cuestiones, por este tipo de alianzas. Y porque estaban en el continente africano y porque los aliados entendían que actuar en el continente africano frente a Marruecos era actuar contra Marruecos. Entonces, obviamente, las grandes potencias que forman parte de esa alianza, pues no quisieron incluir bajo el paraguas de la OTAN a Ceuta y Melilla, por lo mismo. Porque obviamente cuando tú estableces una alianza con ciertos países, tú condicionas a esos países a que cedan a tus pretensiones. Pues esto es lo que ocurre. Esto es lo que ocurre. Esa alianza Estados Unidos-Marruecos es la que hace que Ceuta y Melilla sigan sin estar bajo el paraguas de la OTAN. Porque Estados Unidos obviamente no va a avalar la inclusión bajo el paraguas de la OTAN de Ceuta y Melilla cuando tiene intereses compartidos con Marruecos. Entonces, básicamente, por eso Ceuta y Melilla a día de hoy siguen sin estar bajo el paraguas de la OTAN. Si se produce un evento de estas características, pues obviamente la OTAN no nos va a proteger. La pregunta es, ¿nos va a proteger Europa? Esa sería también la siguiente pregunta, porque estamos viendo que también la respuesta por parte de instituciones europeas, la respuesta por parte de la Comisión Europea, bueno, ya no es que esté siendo deficiente, es que no está, ni se le ve aparecer. Cuando se da en septiembre del año 2023 un evento de características similares sobre Lampedusa, terminan en 24 horas 5.000 inmigrantes sobre la isla de Lampedusa con una implicación logística superior a la implicación logística que ha tenido el episodio de Ceuta. Y con esto me refiero a que no llegaron a través de tierra, sino que llegaron a través de embarcaciones, con lo que eso implica con el desafío que eso implica a nivel naval. A las 24 horas estaba allí Ursula von der Leyen con Giorgia Meloni. 24 horas, ¿eh? Y partidos políticos franceses estaban allí. Y ahora ocurre lo de Ceuta y Melilla y aquí no ha venido nadie. Ni ha venido, ni está en la agenda de que vayan a venir. Entonces, ante un evento similar, ¿qué va a hacer Europa? Estamos totalmente vendidos. Y como estamos vendidos, tenemos que actuar nosotros. Y tenemos que actuar nosotros afrontando todo tipo de desafíos y afrontando las sanciones económicas que nos tengan que venir. Pero es que son nuestros territorios, es que es nuestra soberanía, es que es nuestra integridad territorial, es que es nuestra seguridad. Es que el problema es más serio de lo que lo percibimos. Es que no son dos trozos de tierra, es que son muchas cuestiones. Sí, Entonces, estamos hablando sí, también además de un punto estratégico, un estrecho totalmente, estratégico en el mundo, que ya la parte de Gibraltar ya la hemos perdido, queda la de Ceuta para el control del estrecho de Gibraltar, que eso parece que tampoco lo veo yo mucho en el totalmente. debate No, geopolítico, no, pero no está en es absoluto. fundamental, ¿no? No está en absoluto. Por eso, un desafío de estas características, un escenario de estas características, requiere de respuestas contundentes. Y si Europa no nos ayuda a llevar a cabo esas respuestas contundentes, pues igual las tenemos que afrontar nosotros y pagar el precio que haya que pagar. Pero porque mira, lo dije en una entrevista reciente. Dice, ¿tú crees que tendremos una guerra con Marruecos? Ahora no. Pero si esto sigue evolucionando así, tendremos una guerra con Marruecos. Porque las guerras llegan por eso. Las guerras llegan porque las diferencias y las hostilidades crecen. Las diferencias y las hostilidades crecen, se produce un evento de superioridad militar y al final la guerra llega. Y como estamos permitiendo que esto suceda, la hostilidad aumente, Marruecos se arma, no solo a nivel logístico, sino también tecnológico, en el momento en el que esa brecha se rompa, tú no dudes de que Marruecos puede llevar a cabo ya una acción no de guerra híbrida, de amenaza híbrida, sino ya de un conflicto armado con todas. O de, como se sabe, ante esa situación de superioridad, o de llevar a cabo una invasión por todas, sin taparse, sobre Ceuta, sobre Melilla, sobre donde quiera, porque sabe que España no va a responder por la situación de inferioridad ante la cual se encuentra. En estos momentos, España no se encuentra en un nivel de inferioridad militar, todo lo contrario, pero también estamos viendo que la inversión
que está haciendo en armamento Marruecos no tiene nada que ver con la inversión que está haciendo España. Entonces, esa logística y esa modernización tecnológica de las Fuerzas Armadas marroquíes está creciendo a una velocidad más rápida que la española. Y ante ese escenario, pues nosotros también tenemos que actuar consecuentemente. Pero es que no estamos haciendo nada de todo lo que te estoy diciendo. Nada, nada. Totalmente lo contrario. Le frotamos la espalda. Le dejamos que nos monten una obra teatral, que fue la que montaron ayer. Le aplaudimos. Qué bueno soy. Os lo agradecemos. Yo creo que mañana Álvarez va a hacer eso. Mañana Álvarez, oh, qué buenos son. Por eso tenemos que ser amigos de ellos. Pero bueno, es que a mí no me van a tomar por algo así, pero están tomando por imbécil, con perdón de la expresión, a gran parte de la sociedad española. Y Rubén, ya para terminar, ¿cuál crees tú que es lo siguiente? ¿Qué es lo que podemos esperar en un futuro cercano en la frontera, en Ceuta y en Melilla? Lo que podemos esperar, lamentablemente, son episodios similares. Por esto mismo que he dicho, porque esto no está teniendo una consecuencia, no está teniendo una respuesta, no está teniendo ningún tipo de precio ni de coste, mejor dicho, para Marruecos. Y como no lo está teniendo, Marruecos en estos momentos se encuentra ante una situación en la que eso es como el niño que comete una atrocidad o se porta mal y no obtiene un castigo. Pues, lo siguiente que va a ser? Va a ser peor. Entonces, lo siguiente después de este episodio que hemos lamentado, ¿qué va a ser? Pues un episodio similar o peor. Por eso cuando en una entrevista en marzo de este año yo digo que Ceuta y Melilla van a afrontar una invasión de magnitudes superiores a la que tuvo lugar en 2021, no solo sabía que era de magnitudes superiores por las numerosas tentativas y pruebas que se estaban produciendo en el vallado fronterizo y en las fronteras españolas, sino que como en 2021 y en 2022 esto no tuvo ningún tipo de coste para Marruecos, pues obviamente Marruecos se iba a permitir la licencia de llegar a un escalón superior. Y ha llegado a un escalón superior. Y si esto no tiene un coste para Marruecos, si esto no tiene una respuesta consecuente, lo que afrontaremos mañana, obviamente, será de magnitud superior. Y a lo mejor de magnitud en cuanto a movimientos humanos no es mayor, pero sí en cuanto a cierto vector de infiltración que he mencionado con anterioridad, porque Marruecos también está viendo que no se está cribando a su población, está viendo que se criban a menores, a supuestos menores, pero hay una gran población adulta, alrededor del 50% del total de la que aún permanece allí, que no está siendo cribada y que están ocultos la mayoría, en los alrededores de Ceuta, en zonas boscosas, en zonas abruptas, en pisos, en según qué barrios de Marruecos. Y Marruecos está viendo que si infiltra allí activos, a según qué activos, no los van a identificar. Entonces se puede permitir cualquier tipo de licencia a futuro. Igual a futuro nos entran 2.000 o 3.000, pero de esos 2.000 o 3.000 ese vector de infiltración, en lugar de ocuparlo un 2% del total, pues lo ocupa un 5 o un 6% del total, porque se siente capacitado para hacerlo, porque no obtiene una respuesta consecuente. Entonces, lo que lamentaremos a futuro va a ser peor en materia de seguridad, en materia logística y en materia de desafíos de toda índole. Va a ser peor seguro. Y creo que no va a tardar mucho en ocurrir. Creo que va a llegar pronto. Creo que más de 2 meses no va a tardar en ocurrir un evento similar, ya sea en Ceuta o en Melilla, pero creo que Marruecos nos va a seguir desafiando ante escenarios con escenarios planteándonos escenarios de este tipo. Creo que va a ocurrir y que ahora no va a ocurrir la semana que viene ni la próxima, pero que igual dentro de un mes y algo, podemos tener un evento de características similares. Esperemos que no. Pues, Rubén, ¿qué todos puede queremos que no. hacer la población española? ¿Qué puede hacer la ciudadanía ante esta situación? Una situación en la que los ceutíes dicen que se sienten abandonados. Hay muchísimos españoles que se solidarizan con los ceutíes y que además se sienten también impotentes porque no ven acción por parte de la clase política en general, no solamente el gobierno. ¿Qué puede hacer la ciudadanía ante esta situación? Esa es la cuestión, tú has dado la clave, porque la clase política no quiere hacer nada. Pues si la clase política no afronta el problema como el problema merece ser afrontado, pues igual tenemos que encontrar una respuesta a través de la sociedad civil. Es que en muchos países del mundo la sociedad civil es clave.
Es que en muchos países del mundo la sociedad civil condiciona muchas políticas, pero aquí no somos conscientes de eso. Aquí solo fueron conscientes de esto de forma seria los independentistas. Eso sí que lo hicieron bien a nivel civil. Pero en el conjunto de España es que no somos conscientes de lo clave que puede ser la sociedad civil. Ahí tenemos a Asteroid, que está condicionando muchas acciones legales. Y ahí tenemos una serie de asociaciones que no tienen tanto músculo como Asteroid, pero logran pequeñas cosas. Entonces, si hay un gran número de ceutíes que se sienten desamparados, abandonados y que no encuentran ninguna respuesta a través de ningún partido político, sociedad civil. Hay que asociarse, hay que construir una entidad que sirva para dar una respuesta ante una problemática de estas características. Y yo creo que es clave. Yo creo que estamos, de hecho, en momentos de sociedad civil, no más partidos políticos, no, por favor, porque la geografía parlamentaria ya es que no se aguanta. Tanta geografía parlamentaria, no. Geografía civil, sociedad civil. Tiene que haber movimientos civiles, porque ahí vamos a encontrar una respuesta mayor que a través de esas formaciones políticas. Y claro que surgirán entidades desde esa sociedad civil y en las que habrá malversación, en las que, bueno, eso todo forma parte de de la construcción de ese entorno. Pero hay que construir ese entorno, porque, insisto, en muchos países a nivel mundial, la sociedad civil es clave para condicionar ciertas acciones políticas. Y aquí no nos tomamos en serio eso. Aquí creemos que todo se lo tenemos que rogar y tenemos que rezarle al partido político de turno. No hay que rezarle tanto al partido político de turno. Vamos a centrarnos un poco nosotros mismos en lo que queremos y vamos a tratar de entendernos, vamos a tratar de asociarnos y vamos a tratar de crear ciertas entidades que de alguna forma condicionen aquellas acciones que no tienen ni un proyecto de consolidarse. Entonces yo creo que eso es claro. Bueno, la verdad que nosotros en nuestra historia precisamente tenemos un antecedente muy importante de que fue el pueblo español el que expulsó a un invasor. No creo que haya Efectivamente. muchos países del mundo que puedan tener eso en su historia, que además se sabe que no había nada detrás de ese movimiento. Era genuinamente el pueblo español expulsando al invasor cuando su clase política se había entregado completamente al enemigo. O sea que ahí lo dejo. Rubén, muchísimas gracias por tomarte el tiempo para hacer esta entrevista y nada, quedaremos muy pendientes a los siguientes acontecimientos que se vayan produciendo y de nuevo muchísimas gracias. Nada, gracias a ti siempre, Sandra.